¿Ya está? Bueno, esta historia que voy a contar es una historia que hace mucho tiempo que yo la tengo guardada, mucho tiempo, que es respecto a la guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas a mí siempre me pegó muy fuerte y nunca entendía por qué me había pegado tan fuerte la guerra de Malvinas. Para mí es un día de luto, un día de tristeza, siempre lo fue así. Y nunca entendía el por qué. Bueno, uno por ahí cuando va creciendo va teniendo otras sensaciones, otra vivencia y bueno, se va dando cuenta del por qué, ¿no? Pasan esas cosas. Y esta historia que voy a contar, si bien la viví, nunca me animé a contarla ni a escribirla porque era terrible para mí sentarme y escribir o contársela a alguien. Yo, cuando fue la guerra de Malvinas, tenía 10 años. Estaba en quinto grado en una escuelita rural de Modestino Pizarro, en la provincia de Córdoba, un palito. Más que pueblito, es una estación de trenes, cuando funcionaban los trenes. Nosotros vivíamos en un campo, y mi hermano y mi mamá trabajaba en un campo en la estancia de la Macarena, ahí en zona rural de Modestino Pizarro, Córdoba. Más o menos para que se ubiquen, unos 40 kilómetros de Villa Valeria, la ciudad de Villa Valeria, Córdoba. Nosotros íbamos con mi hermano Gustavo a la escuela rural ahí en Agustín Pizarro, cuando fue la guerra de Malvinas. Fuerte de esto fue que, lo fuerte de esto fue que eh, cuando se hizo la guerra de Malvinas, mi hermano mayor, Guillermo, eh, si bien ya había terminado la colimba, pero no le habían dado la baja, como se llama en la jerga militar. Seguía estando bajo bandera contra la guerra de Malvinas. Y el que estaba haciendo la colimba era mi hermano Adolfo, mi segundo hermano, que con Guillermo se llevó un año, clase 61 y clase 62. Guillermo estaba haciendo el ejército en Girón del Pico, provincia de La Pampa. Y Adolfo, mi segundo hermano, que ya fallecido, estaba en la quinta brigada aérea en Villa Reynolds, haciendo la colimba ahí, el servicio militar obligatorio ahí en Villa Mercedes. Eh, que, bueno, estaban los dos bajo bandera cuando se decretó la guerra de Malvinas. Y nosotros vivíamos ahí. A ellos dos, a mi hermano Guillermo y a Adolfo, le habían dado la no me acuerdo cómo se dice, le habían, le habían dado los días para que fueran a la casa. Y estaba mi mamá, doña Ana María, eh, que cuando se decreta la guerra de Malvinas, teniendo los dos hijos en la colimba, el servicio militar, estando bajo banderas, fue terrible para ella porque, bueno, por cualquier momento los llamaban para que fueran a la guerra. Pero eso no sucedió, por suerte no sucedió, no nos llamaron. Pero no nos llamaron, no llegó el telegrama, como que se llamaba que enviaban telegramas escritos, porque como estábamos en un campo, quizás nunca llegó el telegrama, o no sé, o por esas cosas de la suerte, de lo que sea, de Dios, o lo que sea, como le quiero llamar, ese telegrama nunca llegó. Pero mi mamá lo vivía muy fuertemente, más teniendo en cuenta que hacía un año, un año y medio que había fallecido mi papá, y hacía menos de un año que había fallecido su tercer hijo, mi hermano Peter, en un accidente con un arma de fuego en el campo, un accidente doméstico. Entonces era terrible para ella porque con todo lo que venía viviendo, después con la guerra de Malvinas, teniendo dos hijos bajo bandera, en cualquier momento los podían llamar, entonces era terrible. Y nosotros veíamos esas cosas, o sea, en otro momento lo veíamos como mi mamá andaba,
pero uno se da cuenta ahora, cuando es más grande, de qué es lo que ella sinceramente estaba viviendo y por qué tenía esa actitud. Recuerdo que mamá andaba siempre con el rosario en la mano, siempre, ¿no? En el campo con el rosario en la mano, siempre haciendo las tareas domésticas, cuando iba a juntar las vacas, que ordeñaba, que hacía la quinta, que lavaba la ropa nuestra, bueno, siempre con el rosario en la mano y siempre rezando. Se le veía siempre rezando. Mientras mis hermanos trabajaban en el campo, ahí en Estancia Macarena, ellos estaban trabajando ahí, pues como había fallecido mi papá, ellos trabajaban ahí en el campo. Mientras estaba la guerra de Malvinas. Y para colmo, mi hermano Adolfo, él quería ir a la guerra. Y le pedí a mi mamá, llévame al pueblo, que quiero la guerra. Mi mamá caminando por las paredes, porque ella no quería que fuera, no quería. Para colmo, mi hermano Adolfo, estando en el servicio militar, él era muy bueno tenía mucha puntería con las armas. Es más, él concursó, es un concurso de tiro, haciendo el servicio militar, y había salido subcampeón nacional de tiro con el fusil, con alza. Recuerdo que él, yo estando en el campo, que tenía la carabina 22, tiraba tiros así, agarraba la tapita de la gaseosa, en esa época no tenía una clutch, creo que era el Fanta o algo así. Te decía dónde quieres que le pegue, y a lo mejor esa tapita estaba, no sé, 50, 100 metros, y no sé cómo hacía para mirarla, y le pegaba la tapita, era muy bueno. Entonces tenía todas las condiciones para ir a la guerra, para ser francotirador. Si bien él nunca fue francotirador, solamente concursó a nivel nacional de práctica de tiro y salió subcampeón. Pero bueno, tenía todas las posibilidades de ser francotirador. Entonces mi mamá, peor todavía era para ella, porque imagínense, tenía dos hijos bajo bandera, uno que quería ir, sí o sí, que era muy bueno para eso. Eh, por suerte eso no llegó. No llegó. Nosotros, cuando Argentina se rinde, en la guerra, nosotros llegamos a la escuela, que la escuela nos quedaba a 11 kilómetros del puesto del campo donde estábamos. Entonces íbamos y veníamos a caballo en esa época. Con mi hermano Gustavo, mi otro hermano, con mi tercer hermano, mi cuarto hermano. Mi tercer hermano era Peter, que falleció, Pedro. Escuchamos a la mañana, a la primera hora antes de ir a la escuela, el comunicado que se hacía por radio, que Argentina se había rendido. Y cuando llegamos a la escuela, nos recibe la señorita de la escuela rural y nos dijo: se enteraron, chicos, Argentina se rindió, la guerra terminó. Y nosotros no sabíamos en ese momento bien qué es lo que era, si era una guerra, sí, está bien, y uno escuchaba por radio que la iglesia, que le vamos a quitar las islas, que ahora la isla es nuestra, que escuchábamos eso, y nosotros, bueno, estábamos totalmente a favor de la guerra, porque decía, bueno, nos hacía creer como que era algo muy bueno para nosotros, cosa que ahora para mí no es así. Cuando volvemos a casa, del campo, llegamos a las, no sé, tipo 1:30 de la tarde, porque nos demoramos más o menos una hora en volver a caballo al puesto del campo a comer. Mi mamá estaba con otra cara. Recuerdo mucho eso, porque el cambio de cara que tenía mi mamá era eh, terrible, porque ya no estaba con el rosario en la mano. Perdón, pero sí estaba con la cara alegre, porque sus hijos no fueron a la guerra. Mi mamá ya tenía otra cara, otra actitud, estaba contenta, cantaba, mientras hacía las cosas. Pero bueno, y después de eso empezó otro problema. Eh, Respecto a la guerra de Malvinas, era que mi mamá estaba contenta,
porque su hijo no había ido a la guerra. Pero después nosotros veíamos que fue algo terrible para nosotros, porque decíamos, no entendíamos. Nos teníamos un televisor en el campo que veíamos el canal de San Luis, el canal de San Luis, el noticiero de San Luis, y donde veíamos el noticiero pasaban, a mediodía noticias pasaban el listado de los muertos de la guerra. Y no veíamos noticias de La Pampa, General Pico, donde mi hermano más grande, Guillermo, había hecho la colimba, pero sí veíamos noticias de Villa Mercedes, que entonces pasaban el listado de los muertos de Villa Mercedes, de Villa Reynolds. Y yo veía a mi hermano Adolfo llorar, porque le habían matado a sus amigos. Terrible. Llorar como un chico, era un chico que tenía 18 años, Adolfo tenía 18 años. Era algo terrible verlo llorar como un chico, porque había fallecido sus amigos de la colimba. Inclusive habían muerto, habían matado en la guerra sus jefes. Me acuerdo que no me acuerdo el nombre de ellos ahora, no recuerdo el nombre de ellos, pero había jefes de ellos, mayores o cabos principales o que habían sido sus jefes en la Colima, que habían fallecido en la guerra como héroes. Y mi hermano Adolfo lloraba como chico. Entonces, recuerdo que él siempre quiso ir a la guerra y decía, mirá mamá, si me hubiera dejado ir, las cosas no hubieran sido así, mirá, mataron a mis amigos, yo acá, en el campo, no hice nada. Y le reclamaba a mi mamá el que no lo haya dejado ir a la guerra. Y Adolfo siempre, en ese tiempo, siempre incrementó su odio hacia los ingleses, porque le habían matado sus amigos, muchos de sus amigos y sus jefes. Entonces ahora después de mucho tiempo, uno dice, pero ¿qué sentido tuvo todo eso? No tuvo sentido, porque murió mucha gente ahí, de ambos lados, no solamente argentinos, murieron ingleses, no importa que sean ingleses, murieron ahí, peleando por algo que les dijeron que tenían que pelear, un pedazo de tierra, o lo mal diablo. Murió mucha gente, murieron no sé cuántos soldados, 700 y pico soldados durante la guerra, argentinos y 300 y pico soldados ingleses también murieron en la guerra, y murió mucha gente después, la misma cantidad o más, por falta de atención médica o psiquiátrica, no solamente aquí en Argentina, en Inglaterra también. Entonces, que lo que yo quería hacer era contar esto, que siempre lo tuve, siempre lo supe, nunca me iba a contarlo, nunca. Esperaba el momento para poder hacerlo. Y no sé, hoy, el 1 de abril, yo digo, pucha, me voy a animar a contarlo, tengo ganas de contarlo, y lo estoy contando tal cual es. ¿Y cuál es la moraleja de esto? Perdón, la moraleja de esto es, mañana que se cumplen 43 años de la Guerra de Malvinas, creo que son 43, cuánto sufrimiento hubo, no solamente de los que fueron a la guerra, de los que estuvieron ahí, sino de cuánta gente, familia que no fueron. Entonces este es como un homenaje
a esa gente que no fue a la guerra, pero que también la sufrimos. ¿Cuántos chicos quisieron ir, no pudieron? ¿Cuántos chicos no querían ir y sufrieron durante el conflicto porque en cualquier momento los llamaban? ¿Y cuántas familias sufrieron de ambos lados? Tanto de Inglaterra como argentinos sufrieron. Y acá no viene el caso que, bueno, pero los ingleses, culpa de ellos, que nos quitaron las islas, o no va eso. De ambos lados hay mucha gente que sufrió, siempre ha habido chicos jovencitos o chicos, en el caso argentino, soldados de 18 años, 19, que fueron a la guerra obligados, en Inglaterra creo que también, porque tenían que ir, defender lo que ellos consideraban que era lo de ellos. Y la familia de esa gente también, hermanos, en el caso mío, de gente que no fue, pero la sufrimos mucho, éramos chicos, mamás y papás, y tíos y abuelos y novias, y cuánta gente sufrió. Entonces, vuelvo a repetir, esto es un homenaje que quería hacer a toda esa gente que estuvo en la guerra involucrada, de una u otra forma, y que siempre se han olvidado porque siempre en los actos, en homenaje, siempre se le rindió homenaje a los héroes de Malvinas, y héroes no son solamente los que fueron, los que murieron allá, o los que volvieron, o los que después murieron acá, sino también héroes son los que la sufrieron en la guerra, sin ir. Y toda la gente que sufrió de esa guerra sin ir, pero que la vivimos y la sufrimos. Así que un sencillo homenaje a toda esa gente que sufrió. Y ojalá que estas cosas no se vuelvan a repetir, ni de un lado ni del otro. Que de una vez por todas aprendamos a que esas cosas están mal y que no se vuelva a repetir. Así que este es mi humilde homenaje, un gran homenaje para toda esa gente. Perdón que se me requebraje la voz, pero es muy fuerte para mí. Esto hace 42 años que lo tengo guardado. Nunca lo pude decir. Nunca me animé. Y hoy fue el día. Así que ojalá que esto llegue a mucha gente. Ojalá que llegue a mucha gente. Muchas gracias por escuchar y por ver.